La semana, eso tenía que decir, más complicada del año porque estamos a 6 días de la votación. Finalmente llegamos al 11 de agosto. Está pasando de todo y te vamos a contar por qué está pasando de todo y por qué en cada una de las campañas está sucediendo muchísimas novedades. Vamos con lo primero. Lamen se invitó a lo de Mirta, Mirta lo invitó y lo desinvitó. Dale, vamos con el informe. Planchó su camisa, se lavó los dientes y analizó las posibles preguntas con las que la conductora podía incomodarlo. Matías Lamens estaba listo para asistir al almuerzo de Mirta Legrand, pero un llamado de la producción cancelando su invitación cambió todo y desató la polémica. ¿Ibas a ir al programa de Mirta y te bajaron? Bueno, no sé si me bajaron, ¿no? Habrá habido alguna reprogramación. Ojalá que tenga que ver con otra cuestión. Nosotros seguimos adelante, sabemos que es una pelea muy dura. Sabemos que contamos enfrente con un rival que tiene un presupuesto magnífico, enorme, que es una pelea de alguna manera de David contra Goliat, pero eso lejos de amedrentarme a mí me entusiasma mucho. Yo creo que va a haber una sed de venganza si llega a ganar el kirchnerismo. Va a haber un ministerio del odio, de la venganza. Franco Torquia en declaraciones al diario Perfil. Mirta Legrand opera como publicista orgánica del gobierno. Yo la apoyé muchísimo a este gobierno, pero me da lástima, fastidio, hasta rabia que hayan desperdiciado este momento tan maravilloso. ¿Vas a tener a Macri en la mesa, Alberto Fernández? No sé, no estamos hablando tampoco. No sé. A ver. Alberto Fernández no lo voy a tener. ¿No lo vas a invitar? No, porque habla muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno. Yo sigo apoyando a este gobierno muchísimo. Lo que sí sufrí una decepción porque dije, pero yo confié, yo creí. Sí sé que es difícil porque peleamos contra un aparato estatal y de pauta publicitaria impresionante. Creo que es el más fuerte, te diría, del país. ¿Qué crees? Lo peor. ¿Vos crees que vuelve Cristina? Sí. Ignorante. ¿Vos crees que vuelve Cristina? Sí. Yo creo que sí. Lo bajaron a Matías Lamens de la mesa. Parece que alguien le pidió que no fuera. Como si nunca hubiesen bajado a nadie o puesto a nadie en una opereta en esa mesa. Como esa carrera es una mesa de operaciones. Voy a hacer lo imposible para que gane Macri. Voy a hacer lo imposible. Porque a mí me da miedo que vuelva el kirchnerismo. A Mirta también habría que ponerle el 6, 7 y 8 comiendo, ¿o no? Si no, ¿por qué no la cita a Cristina y la sienta ahí y hace un mano a mano? ¿Cuánto mide Mirta con Cristina? Sí, ¿Sabés por qué creo? Voten a Macri, señores. Ningún periodista en el universo puede cerrar un programa diciendo esto. Periodista. Voten a Macri, señores. Está bien, podemos aceptar que diga lo que quiera, es la democracia. Pero un periodista arengando a quién tiene que votar. Yo creo que al final va a ganar Macri en el balotaje. ¿Le gusta Alberto Fernández? No. Casi les diría que es una falta de respeto para los televidentes que la están mirando, que no todos deben ser del mismo palo ideológico, que decirlo de alguna manera. Yo creo que ustedes no ven la realidad. No ven la realidad. Cuando alguien viene y me dice, ¿viste lo que dijo Mirta Legrand de Macri, cómo le está pegando a Macri? Me importa 3 pepinos, el daño que ha hecho, el profundo daño que hizo, la combinación de frivolidad de su programa con política. ¿Usted cree que los pobres deberían votar a Macri? No sé, lo está pasando muy mal, hay que convencerlo. Ha sido devastador para la gente porque llega a un sector de la población que no tiene mecanismos de defensa. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Y voten a Macri, señores. Fuerte denuncia de Lamens y más fuerte todavía la explicación de Lamens de su denuncia, señor Vilouta. ¿Información u opinión? Información. Información. Dale. La producción de Mirta Legrand no lo invitó a Matías Lamens. Listo, vamos a otro Pero tema. no, perdón, no, pará. Matías Lamens dice que lo han invitado, que alguien lo llamó. Lo va a invitar Matías Lamens. Que lo llamó alguien de esa producción. Sí. Que miente. Y que tenía que ir al programa. Orgánicamente dicen, no lo invitamos, tal vez algún productor lo invitó. Pero igualmente creo que vos tenés el derecho de decir, quiero que venga o no quiero que venga. Yo lo hubiese invitado, me parece un buen candidato y es un buen ¿Matías Lamens tipo. estuvo invitado o no lo invitaron? Matías Lamens tenía, su equipo de prensa que como todos los candidatos se proponen para ir a todos los programas y le dijeron que iba a ir un fin de semana, lo bajaron y le dijeron más adelante. Pero no tenía fecha, perdón. ¿Vos decís que se autoinvitaron? Como todos los políticos que quieren rostrear antes de las pero no te PASO. pongas mal. Hago una pregunta. Me pones mal, Vilouta. Bueno, pero hago una pregunta. momento. ¿Te invitan o pedís ir? Tenía una fecha que dijo, ¿Era mira, cuál? se completó la mesa. ¿Qué era cuál? Hace 2 semanas. Él dijo, puedo ir el otro fin de semana. Dijo, no, tenemos todas las mesas completas hasta octubre.
Yo hablé con la producción de Mirta, como ¿Y qué te Vilota dijeron? también. Exacto. Dicen que no tenía una mesa asignada y que por ende no se puede bajar a alguien que nunca se subió. Pero- le pregunté, porque vos le preguntaste, Fabián, a Mirta, si quería o no Pero hace 2 políticos. semanas fui yo. Y dijo que políticos no. Dijo, pero Larreta y Vidal no son políticos, son invitados personales. Perdón, primero Ernestina. yo voy a creer, para mí no es un improvisado. Lamens sabe perfectamente cuándo lo invitan y cuándo no. Es un tipo que ha sido presidente de Salón, sabe. Le dicen quirófano a la mesa de Mirta. Es una mesa de operaciones, Upa. es efectivamente, como dice él. Y yo voy a decir algo que circula, me lo pregunto retóricamente. Tanto bajar a alguien como poner a alguien en una mesa como la de Mirta, ¿no sale plata? Sí, en este ¡Qué caso- ensañamiento! ¡Qué ensañamiento! Me lo Es el debate en este pregunto, me lo momento. pregunto. ¿Vos crees que Qué un tipo como Matías Lamen ensañamiento. mentiría en algo así? ¿Lamen va a mentir? ¿Para qué va a mentir Lamen? Yo No sé, creo- pregunto. Podría mentir o no, es un político. Puede ser que el asesor de prensa le haya dicho algo, porque no creo que llame él para decir. ¿No? Debe haber sido No, indirecto. a ver. Ahora me interesa mucho esto. Vos decís que se paga. No, pienso esto, me pregunto, ¿no? Porque también se habló mucho de aquella famosa almuerzo con Natalia Haidt. Una persona, ¿se acuerdan que en ese momento se citó mucho el tema Sábado que a la había sido una noche, sí. operación contra las personas que se nombraban? Pero yo digo, ¿no es raro que ella haya declarado hace un tiempo que no quería entrevistar a ningún opositor y bajen milagrosamente a alguien una semana antes? Perdón. Pero es lo que dice Perdón, vos Lamen, estás chicos. diciendo que en esa mesa hay que pagar el lugar. Ayer No, estoy diciendo alguien que tal vez también te- dijo, tal vez te digan esto. Florencia Arieto dijo que hay diputados Pero, perdón. que garpan sus candidaturas porque si no, no los pone nadie en la Pero, lista y garpan. Perdón. Vos Para que decís quede que se claro, garpan, vos decís no. que se garpan los invitados, decís No, que se bajan. quiero decir Matías esto. Lames, que es un tipo sensato No y dije eso. normal, no sé si lo llamaron a Matías No dije Lames o eso. poner un colaborador. Digo ¿Qué esto, dijiste? digo que tal vez cuando se enteraron que Lamens podía llegar a estar en la mesa de Mirta, alguien dijo, che, entonces el año que viene, si nosotros somos gobierno, vos te quedas sin pauta. Eso no es pagar, pero es jugar con el dinero Pero ¿cómo? para... Pero no, esa- muchachos, por perdón, favor. perdón. Ah, La mesa, Brancatelli. raro, chicos. la mesa de Brancatelli, Mirta Legrand, Brancatelli, la mesa de Brancatelli. Mirta Legrand, la destaco, es muy importante. No sé si es una mesa de operaciones, pero es una mesa donde se juega fuerte en lo político. Nadie puede dudar de que el presupuesto que tiene asignada la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en pautas publicitarias que son legales, Obvio. tiene cierta Por eso, influencia. yo Más digo cuando eso. se conocen los números de Matías Lamens. Tiene todo el derecho Mirta Legrand de invitar o retirar la invitación. Pero nadie que nadie A ver, tenga pero duda son que a dos una cosas que van semana en o 2 paralelo. semanas de la Son elección, dos cosas que van en con los paralelo. números que se iban a conocer de Me parece Lamens, que- es lógico me que lo parece bajen. que A estamos ver. mezclando agua con aceite, porque esa Por eso, pauta está en todos ¿podemos lados y pasar Lamens en en todos limpio? lados. Hay dos cosas que van en A ver. paralelo. Una discusión que es bien válida, se está dando aquí respecto de cómo opera políticamente cualquier programa de televisión. Ahora, la otra información está vinculada estrictamente con lo que se debatía a partir de las declaraciones de Matías Lamens. Para explicarle a la gente, porque acá Bremer dio una información real y concreta. Sí. Los candidatos, a cual cargo sea, tienen sus jefes de prensa. Claro. Sus jefes de prensa cobran para que su candidato vea que se mueven desde el punto de vista Sí. de la difusión periodística. Entonces le dice, mira, te arreglé Mirta, el programa de tal de Una América, agenda. Vos el decís que programa tal de vendió Canal humo en 9. prensa, ¿cómo va a hacer Acaba de eso, decir Débora? Algo Bremer tan- con gente información experimentada. confirmada, acaba de decir Bremer con información confirmada, que Lamens, su gente de prensa, le dijo que había propuesto para ir a la mesa de Mirta y que en la mesa de Mirta le dijeron vamos a evaluar Sí. las fechas. De No, modo que le no dijo, estuvo va a estar invitado. fin de semana, Primero le dio Miren una lo que fecha, dice, después le miren dijo- lo que Claro. decía A ver, hoy a Jorge ver. Rial. Perdón, @Matías Lamens. Le dio una ¿Es fecha. cierto que te habían invitado al programa de @Mirta Legrand y te bajaron a último momento? Queremos saber. Bueno, Bueno, según perdón, Bremer, el audio- no. Perdón, si el alguien audio sabemos Bremer que se lo da a tiene entender. información Reato. buena es real. No, Si alguien no, tiene es- información buena es Pero real. chicos, a ver, acá Real. todos trabajan en Vamos a ver. televisión, Ahí voy, ¿no ahí voy. saben? Vamos Dale, a ver, yo dale. también hablé con la producción, eso dicen que nunca lo invitaron. Y eso de que cobra, qué sé yo, Pablo, ¿cuántas veces fuiste vos? Yo fui un montón. ¿A vos te cobraron ¿Qué no van a algo? cobrar? No, Nosotros perdón, tienen que dar pero un ahora subsidio. Estamos Sí. hablando de otra cosa. Yo fui Estamos hablando de 10 veces. campaña electoral con mucha Invitados billetera comunes, para dar no. vueltas. No, ¿Vos crees que no es no? lo Bueno, eso mismo. no pagué Pero- nunca, pero... No, yo creo que también es. Si la Franco productora, Torcha, perdón, que está con nosotros. si la Buenas productora noches. considera que le ¿Cómo le va? suma- ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Recién te veíamos en el informe. Sí. ¿Cómo es tu frase exacta de Mirta Legrand? Que opera como una publicista orgánica del gobierno, dije, ante la pregunta de qué me parecía el hecho de que ella haya dicho expresamente no lo voy a invitar a Alberto Fernández. Una expresión, por cierto, rotundamente antidemocrática, creo que en esto estamos ¿Cuál? todos de acuerdo. Decir que no Ah, vas la de públicamente que no vas a invitar a alguien Ah, porque de la pregunta mía, habla así o asá. Sí. Digo, ¿Por qué ella no tiene derecho a invitar a quien ella tenga ganas si es su programa, es la conductora?
y es una diva. Sí, ¿Por qué no tiene derecho? El derecho lo tiene. Creo que en la medida en que eso se transforma, Carolina, en una expresión pública, deja de ser un derecho y pasa a ser un acto de censura Pero explícita. es su programa, ¿por qué censura? Es decir que no vas a invitar a alguien porque no te gusta cómo piensa abiertamente, decirlo En una públicamente, campaña, para además. mí es censura explícita, es censura alevosa, obvia. A eso me ¿Vos refería. le creés a Lamens? ¿Eh? ¿Vos le creés a Lamens? Creo que pudo haber estado un poco confundido por sus agentes de prensa y demás. Es posible. En ese sentido, no, puede ser. Bien. Porque también, digamos, la gente que tiene que ganar crédito haciendo prensa. Pero no fue el único programa donde lo bajaron. No fue el único programa donde lo bajaron. ¿Dónde Hubo más? dos más. ¿Cuáles? Hubo un importante noticiero que 40 minutos antes le bajó una nota que habían pautado hace una Entonces le semana. bajaron, está diciendo 40 minutos antes. No. O sea que hay una campaña contra Lamens. Lo Momento, bajan por de todos favor. lados. Momento, por favor. No, digamos si podemos la cosa. Todo. Pará. Hay un noticiero, ¿qué noticiero? Jueves pasado tenía una nota prevista para Telenoche, 40 minutos Esperá, antes repetí lo cómo es. bajan. ¿Qué día es? ¿Jueves pasado? Jueves pasado, semana ¿Había pasada. una nota en Todos del móvil mismo o en canal. piso? No, era una nota grabada con un horario pautado para pasar esa misma noche En un noticiero. ¿Qué en un qué noticiero. En Telenoche, de Canal 13. qué lo pasó? bajaron. Pero para que vean que no solamente tiene que ver con Canal 13, también había un programa de staff de candidatos pautado con él, que mágicamente Telefe. esta ¿En semana... qué canal es eso? Telefe, se iba a hacer todos los días esta semana, Sí. y lo bajaron diciendo, íbamos a hacerlo todos los días, pero no conseguimos Qué justo. la pauta para sostener, digamos, ese programa, que es un programa de 40 minutos. Perdón, un textual Pero eso es productor Esto de la saca Mirta. Mirta un poco de eje. A ver, Productor de Mirta. No hay Sí. nada personal con Lamens. Si hay algo que tiene Lamens, Sí. la verdad vino acá Bueno, y lo que sí. lo hacemos es un tipo encantador. Sí. No nos garpa él ni ningún político en estos momentos. En la ¿Cómo que televisión. no? Si fue Vidal. Pero si estuvo Vidal. Bueno, pero les habrá Que no es garpado política. Vidal Bueno, y no les queda garpa claro, otro. entonces. Perdón, no hacen programa político. ¿Susana lleva político? Sí, da ¿Mirta rating, lleva significa que da político? rating. Pero Perdón, eso- señores, si no Perdón, me querés, pregunto algo. si no querés De a invitar uno, a alguien, de a ¿cuál es el uno. programa? Partidario, Yamil ¿no? Santoro Es un me dio programa la de mesa palabra M. cuando Franco Torcha dijo que era, repetimos la frase, por Una favor. publicista orgánica del gobierno. Muy orgánica. Orgánica porque, perdón, yo Gramsciano. preferiría... ¿Por mirá, qué te digo pusiste la honestamente, palabra orgánica en la frase? Porque me da la sensación de que su programa es un spot publicitario directamente. No, orgánico, Últimamente. Yamil orgánico Santoro, viene de organizar dirigente un bloque de liberal. poder. Liberal, ¿no? Te defino Sí, sí. así. Está acá pedido del público. Un montón de gente nos pidió por Twitter, inviten a Yamil Santoro. Bueno, acá está. Bueno, gracias. ¿Qué opinas? ¿Estás a Y favor no le de Mirta? cobramos. En realidad me parece que hay un poco de falta de memoria, que muchos olvidan que a Mirta la escracharon en Avenida de Mayo en 2011. Hicieron que los niños vayan y escupan la figura de Mirta. Entonces, la verdad, que un gobierno que prácticamente de los órganos de gobierno impulsa el escrache de periodistas y después se rasgan las vestiduras cuando un periodista no opina a favor de ellos, me parece que en realidad la ecuanimidad había que pedírsela al Estado y no lo pidieron con 678, no lo pidieron con el trato de distintos discursos gubernamentales. La verdad que si Mirta no quiere invitar al kirchnerismo a su programa, ajo y agua, loco, la trataron mal, digo, están todos sus derechos. Bueno, pero no único militancia caso cuando eso, no Luis es Ventura militancia. dice que Ajo y Mirta agua. quiere ser Acá calificada tema- como acá- periodista. Bueno, con más razón. Yo creo No, que no, un con menos programa- razón. Brancatelli, ajo y agua. Pero yo creo que No, está muy mal. serio, Quiero los avisar, actores muy serios. Pero por supuesto. Un programa como el de Mirta Legrand se ha mantenido con una vigencia inédita gracias al rating. Y es perfectamente lógico que lo que prima en un programa tan largo es el tema de si la persona atrae o no al rating. Respecto de pagar, me parece una barbaridad lo que Yo está no dije diciendo. pagar, dije No, que no, se lo dijiste manejan 3 veces claramente. Se maneja pauta. A mí me parece que es una barbaridad lo que Yo no dijiste. dije pagar, fue Bueno, claro, por favor, pongan dijiste el tape. eso directa o Pongan indirectamente. el tape, yo dije, No, esto me si suena vos con una estás- cuestión vos estás económica. diciendo que la pauta está guiando Pero la vos te línea parece que vos- editorial de un programa, me parece que está mal. Ah, es un es una- error de concepto que está Para diciendo. mí no está mal, y en es algo ese que se caso conoce. Están mandando defiendo cosas también. a capa y espada la honorabilidad intachable de Mirta Legrand. Una figura que Pero si es cobrar pauta no es indiscutible eso, en la Ernesto. República Argentina y que de hecho el público la ama, con lo cual te diría que basta con que te atengas a lo que el público dice. ¿Qué fue de lo que Mirta dijiste Legrand. vos, Rebeca? Yo dije que tanto poner como bajar me suena que está atado a una cuestión económica. ¿Qué quiero decir con esto? No, pero no, es sin Yo no fundamento, dije es como pagar. es lo mismo Yo que no decir dije cualquier pagar. cosa. Dijiste No, cualquier cosa. dije Sí, dijiste eso. cualquier cosa. Dije básicamente que la pauta que se pone en un programa. No, en pusiste en duda la honorabilidad de Mirta No, yo Legrand, nunca esa es la dije que Mirta realidad. había Lo que cobrado pasó ella. acá es que Estás- pusiste en duda la honorabilidad de Mirta Legrand. Estás Porque equivocado. tanto porque sea por la pauta que pagan los argentinos, aclaro, y Sí, que este por eso gobierno me la bajó preocupa dónde va. sustancialmente. Por eso me preocupa Con que sea respecto equitativa al y que vaya a desastre todos que hacía en la lados por pauta el igual. gobierno anterior.
tanto como sea de esa manera, como que sea por una cuestión oscura, como vos hablaste de que había sido por dinero de campaña, porque lo insinuaste, Acá, es ir en contra de la no está honorabilidad de inventando Mirta la Legrand, pólvora, cosa que me parece... Los programas cuidan su me parece pauta. inentendible. Los programas cuidan su pauta. Bien, a ver, Discúlpeme, pero es así. Digo, no están inventando la pólvora Ernestina Claro. diciendo que hay intereses creados. Más allá Obvio. de Para que Mirta bien Legrand, dice sí. usted, una pauta no condiciona la línea editorial, porque hablaría y sí muy mal Obvio. de quien encabeza un espacio y no de dar la pauta. Ahora, lo que decía Franco, no estoy de acuerdo, porque no es publicista Mirta, porque si hay alguien a la que odia Mirta Legrand es Durán Barba. Lo que sí creo que es armadora política. En su mesa se armó Dice lo que piensa. el espacio de gobierno que hoy nos dirige. Pero para, dice más lo de que lo que le podemos piensa. pedir. Dice lo Así que es la piensa y tiene derecho a decir militancia. lo que ella Quiero piensa. hablar con Lo que María. pasa es que Mirta es formadora de opinión. Eso Sí. es lo que molesta también. Quiero hablar con María Rashid. María, ¿cómo estás? Tanto ¿Qué tiempo, tal? tantos años, ¿Cómo va? luchadora, una de las grandes impulsoras de la ley de matrimonio igualitario, y firmaste una solicitada hoy de artistas, figuras. Ya vamos a hablar de eso, pero ¿qué opinas de todo esto que estamos discutiendo de Mirta? Yo la verdad que creo que si un programa que se considera periodístico a unos días de las elecciones dice abiertamente que no va a invitar a un candidato a presidente, se convierte en un programa de operación orgánica del gobierno. ¿Te gustó la palabra? Viva la palabra Es orgánica. censura previa, absolutamente. ¿Y eso se hace gratis? Constitucional. Perdón, María. ¿Y eso se hace gratis? No, Perdón, para mí quiero no. terminar. ¿Y eso se hace gratis, María? No, ¿Se opera para para mí un no. gobierno gratis? Pero así No. es la militancia, Fabián. María, Pero, perdón, militancia. no. Ese es el periodismo militante. Es decir, cuando vos sos militante, defendés una idea, atacás otra. Defendés un personaje, atacás No, otro. pero es un avance reconocer Ustedes habían tenido la un montón militancia de de- militancia y de ahí no Mirta, les molestaba. Vilauta A mí me quiere molestaba aclarar. y lo de Mirta Sí. está mal también. La No, gente no, que... discúlpame, si a mí, si un Ahora- programa, ahora sea sí. de la opinión que sea, dice abiertamente que no va a días de las elecciones, de las PASO, que no va a invitar a un candidato a presidente de esas elecciones, eso no es periodismo. Estoy de acuerdo Y eso con no es vos, gratis. perdón, Eso no es estoy de acuerdo periodismo. con vos. Perdón, Sí, porque pero hay no, cosas que no se me nos importa, escapan. María, lo hubiera perdón. dicho hace Momento, 10 por favor, años, momento. hace 5. María, Ahora vuelvo. hay cosas que se nos escapan. También hay que A ver. entender que nosotros formamos parte de una industria. El día viernes, la dupla Lames-Marciota estuvo en el Diario de Mariana. El Diario de Mariana fue el programa que más bajo midió en el año. Entonces, ¿sabés cuál es el tema? Muchos dicen, no quiero Canal político 13, porque lo aclarémoslo, en tiran al Canal 13. diablo. Tal vez En el Canal público, 13, aclarémoslo. claro, tal vez el público de Canal 13 no le gusta. Pero ¿sabés cuál es el tema? Es la medición más baja del año. Perdón, Entonces, si los políticos algo no para decir- garpan, Perdón. ¿por qué hay que invitar No, pero un políticos? candidato Mirta a también dice presidente que no Macri te podés mide decir que no poco. garpa. Un candidato a presidente a una semana de las elecciones no garpa. Pero Ahora, aparte, no le gusta a la porque gente, porque no De lo a ven. uno, Hay de a un uno, tema. de a uno, de a uno. Pero No, no, porque nos toda la estamos, oferta. esperen chicos, nos estamos perdiendo el debate. Uno de los capítulos, si querés, del debate, si miden o no lo miden los políticos en esta campaña. Te prometo Es un lío. que hay que debatirlo. Llevar a Obvio. Cristina hoy. con Mirta asesina. Hoy el tema es Mirta Sí. y lo que dice ¿Va, Cristina? Lames. Lo que dice Lames. Y como es Mirta, y como el kirchnerismo la tiene apuntada, y Mirta tiene apuntado al kirchnerismo, todo lo que Mirta hace, naturalmente, tiene explosión y repercusión. Por eso lo estamos debatiendo. Para Torcha, Mirta no puede negarse a entrevistar a un kirchnerista. Para Mirta y para Ahora, muchos, le sí, Mirta pregunto puede a hacer lo que se le Torcha, cante le pregunto a con su Torcha, programa. con la misma línea de razonamiento de considerar antidemocrático que un programa de televisión o una conductora diga a este espacio político no lo quiero en mi programa. ¿Considerabas lo mismo de 678? Por supuesto, desde ya, indudablemente. ¿María también? Indudablemente, perdón. Y fue en este programa en donde más me clasé al respecto, peleándome con Diego Brancatelli durante más de 2 años. María, ¿vos Digamos, querés lo mismo? ahí está Yo lleno de considero- archivos, está Yo lleno de tengo- archivos. María, Bien. María, ¿vos también crees Yo que considero que un 678 es igual de programa, un antidemocrático? diario, una publicación puede tener una línea editorial con una línea política concreta. Y estoy de acuerdo con eso. Me parece que es mentira que no lo tengan. Por lo tanto, me parecería bien que ella tenga una línea política y una opinión política. Ahora, de ahí a unos días antes de las elecciones, decir, yo este candidato a Como presidente 678. es como Como 678. Quizás el problema también... no sé si La 678 no pregunta que invitaba va- a candidatos a a lo que presidente. va Débora es- Bueno, sí, entonces Ahí me parecería tuvo- mal. Nadie, Me María. parecería Está mal que no contestado. pudieran ir a ese Está programa. contestado. Sí, me Está- parecería está mal. Quizás el problema Ahora- también es Sí. clamar contra antidemocracia Gabriel Fuchs, y ¿cómo le va? ejercerla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? También Fabián? firmante de la solicitada. Muchísimas gracias por la invitación. De la carta. Por la carta. Por la carta. No, me refería, por supuesto que me gusta la definición de Torcha también, pero claramente Alberto Fernández, según 17 de 19 encuestas, es el que tiene más alta intención de voto en la Argentina. Por lo tanto, garpa o no garpa, no sé, pero más de la mitad en este momento, previo a las PASO,
no es una figura inocua, no es una figura inocua desde el punto de Nadie vista dice que sea del inocua, rating y de lo que puede pero hay un interés en la gente que también quiere ver eso. Déjame terminar porque el otro aspecto de la cuestión es que claramente hay una posición política tomada de Mirta en relación al peronismo, no es el kirchnerismo solamente, porque además Lamens ha dicho, y lo dice, y no lo es, no es kirchnerista. Ahora, es la estrategia... Que esté representando un frente donde el kirchnerismo está, Bueno, es otra discusión. A ver, ellos, entre otros... ¿Cuánta gente firma la carta? 8.000 y tantos y siguen la firma. Muchísimas firmas. Y además hubo Bueno. 6.000 de ciencia y tecnología que el día Apareció miércoles... una carta a favor de la fórmula Fernández y Fernández. Era de cajón. Había habido una carta a favor de Macri Pichetto, tenía que aparecer una de Fernández y Fernández, donde firma, por ejemplo, Indio Solari, donde firma María Racit, donde firma Gabriel Fuchs, entre otros tantos. Dicen que 8.000 personas más. La pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? Mirá el informe. Primero fue la carta M, ahora llegó la carta F. A 6 días de las PASO, un grupo de actores e intelectuales firmaron una solicitada apoyando la candidatura de Alberto Fernández y alertando sobre los riesgos de votar por Mauricio Macri. La nueva campaña del miedo. Carta de Intelectuales K. Argentina es hoy uno de los países más injustos del mundo. El actual gobierno, desde el primer minuto, archivó sus promesas. A la prensa opositora se la asfixia económicamente, a carpetazos y mediante amenaza. Ya ni podemos confiar en la transparencia del voto popular. No se trata de nombres, ¿sí? Se trata de apoyo a una fórmula que activará lo que se hizo, que armará nuevos espacios para la felicidad de este pueblo. Si no, bueno, quedaremos ahí en esta extraordinaria timba financiera. Este gobierno llegó a la Rosada solo para hacerse con negocios jugosos. Vamos camino a ser un país donde nadie podrá vivir en paz. La única escudería que puede frenar este proceso de disolución nacional es el Frente de Todos. Esto es una carta del Indio Solari, que la había escrito desde Nueva York, me imagino yo. Nancy Duplá, desde Marbella. El país no está en peligro. En todo caso, los que están en peligro son aquellos fanáticos fundamentalistas. Bueno, ahí está la mención que el Negro Oro hace, porque uno de los títulos es que el país está en peligro. ¿El país está en peligro? No, para nada. Yo creo que los intelectuales, ya sean K, en este caso K, como antes los macristas, ellos ven dos países. Y en realidad el intelectual tendría que ver uno solo, con muchos problemas, donde estamos todos, donde uno de los problemas es la educación, el trabajo, la pobreza. Pero ustedes... Yo creo que hay un interés de pertenecer a algo. Militancia, te da un gran beneficio que es vos pertenecés a un nosotros bien claro. Y ese es un beneficio importante. Después te da otros beneficios. Económicos. Y demás. Económicos seguramente. Pero ese de simbólico es importante. Ahora, después pasa lo que le pasa a Mirta Legrand, que mira con un solo ojo. Ustedes también miraban con un solo ojo. Estamos hablando de lo mismo, entonces. Estamos hablando siempre de lo mismo. Claro. Que militar... En realidad la militancia te hace mejor a la sociedad. Yo soy militante social desde hace muchísimos años. Milité y milito en el movimiento feminista, en el movimiento de mujeres, en el movimiento de diversidad. Y lo que te puedo decir es que yo firmé y apoyo la fórmula Fernández-Fernández porque durante el gobierno de Néstor y de Cristina... La mayoría de las reivindicaciones sociales de todos los movimientos en donde yo participé se volvieron leyes y políticas públicas. No solamente matrimonio igualitario, identidad de género, la ley de salud mental, la ley de violencia contra las mujeres, la ley de celiaquía, la ley de obesidad. Te puedo contestar como militante y también eso como... es loable. Esto es loable, y la también como militancia. ciudadana. Obvio, yo me casé, quizás, claro. estoy embarazada de 7 meses y les puedo asegurar que ni siquiera, ahora sí, ni siquiera con el sueldo de legisladora hubiera podido pagar los 5 años de tratamientos que tuve, a los que tuve que hacer para poder estar embarazada. Yo felicito hoy. estos casos porque hay militancia ad honorem. Pero hay militancia en todos los partidos que es rentada, señores. Porque hay tipos que han hecho recitales en la época del kirchnerismo que si van a la Avenida Corrientes y venden entradas, venden 2 tickets. Van, cobran una fortuna y va un montón de gente a ver espectáculos paupérrimos. Entonces no digamos que todo esto es de corazón. Todo esto no es de corazón, señores. Yo en cualquier espacio, ¿sabés qué reivindico? La militancia ad honorem, porque me gusta y porque lo siento. No, a ver si entro a Canal 7, a ver si entro a Fútbol para Todos, a ver si me dan un recital de no sé qué cosa. Todo fue tarifado, señores. Casi todo fue tarifado. En la política, en el peronismo, en el kirchnerismo, hay cientos de miles de militantes, no hay 8.000. En todos los partidos. Segunda cuestión,
me parece que más allá de las aristas rimbombantes que estas notas tengan y que yo la he firmado porque coincido sustancialmente con el formato, es evidente que lo que está en discusión no es blanco y negro y coincido con eso. Está en discusión, sí, yo creo que hay un peligro en el futuro, pero el peligro no es la mitad de la Argentina contra la mitad de la Argentina. El peligro que hay en el futuro es que estamos en una situación socioeconómica que se va deteriorando y que el planteo que el gobierno tiene es un planteo para profundizar esa situación. A Vanessa Eso es Sili, un peligro. que es diputada nacional del Frente País. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Es primera vez en ¿Cómo estás? Intratables? Sí, primera vez. Bien. Se le nota porque está educada, ¿viste? No salta a hablar, tapa a todo el mundo. ¿El país está en peligro? Creo que el punto de la política económica es el más sustancial en este caso. Creo que el drama de la pobreza, del desempleo, de la desocupación, principalmente en los niños, principalmente en los adultos mayores, pone en peligro un montón de aspectos de la Argentina. La deuda externa pone en peligro el futuro de la Argentina. A mí me parece que todas las expresiones de los miembros de la cultura y del periodismo también, son válidas. Y está bien decir que alguien tiene pensamiento político. Desde Mirta Legrand... ¿No te molesta que Mirta diga Para que vota nada, no? en absoluto, desde Mirta Legrand hasta todos estos artistas. Y me parece que reducir a una letra, Sí. es reducir la opinión. Hay que leer esa carta. Yo le decía recién, la leí hoy, me parece muy importante lo que dice en el contenido, incluso está escrita por artistas e intelectuales que enriquecen a nuestro país y que lo hacen grande en el mundo. La firma el Indio Solari, ¿no? Ahora vuelvo. Tampoco en la Yo no veo que Regazzoni Era se brinde mejor por no esta saber foto, cuántos pobres había, Quiero preguntar a seguramente. Regazzoni, ¿el país está en peligro? De ninguna manera. Mejor que no Al contrario, yo creo incrementarlo, que ya está- El país está en peligro cuando está en manos de Lo hizo mafiosos, Lindec. de los mafiosos que están presos, de los Pata Medina, etcétera. Y ahora se está en un camino que, por supuesto, hay muchas cuestiones que no gustan ¿Eso qué y tiene que uno ver quisiera con que no Pata ocurrieran, como el caso de los momentos de pobreza y lo que ocurre con otras cuestiones. Pero de todas maneras, me parece que los argentinos dimos un paso fuera de donde estábamos, que es un estancamiento, Creo y el que- conurbano ¿A es el mejor Regazzoni no le ejemplo. molesta esta foto? Perfecto. ¿El No me país? molesta ninguna Sí, foto. no me molesta Mi ninguna. padre es un artista plástico. Si No, hay no, alguien digo, crítico pero ¿a es usted no él. le parece eso una barbaridad Todo decir que el mundo- Nancy no. Duplá es paga? Todo el mundo ¿Tu padre qué vota? Papá lo votará Mauricio. Pero no dijiste que era crítico. Sí, pero bueno, tenés que lo escuchar los tenés. argumentos. Lo No, porque tenés. es lo que dice. No, para nada, al contrario, no. De ninguna. Papá es absolutamente indomable. No, por eso te digo, lo conozco Y a tu él- padre, lo que he él- hecho nota. me parece Absolutamente indomable. Y lo que yo creo que No, lo que me sí. refiero a esto, Regazzoni, cuando yo dije que tal vez había un interés que podía lindar con lo económico desde la pauta, desde lo que le conviene, a Mirta le conviene que el gobierno sea Mauricio y que Vidal esté en la provincia. Le conviene. Quiere. Llámalo como quieras, ¿Sabes le qué conviene. pasa? ¿Puedo Pero terminar? es una- Pero puedo terminar. Sí, perdón. A ellos les puede convenir que el gobierno sea Fernández Fernández, por otros motivos, como los que explicó Pero yo sé, el María. país está en peligro. No tengo nada en contra de lo que dijeron. Pero ¿entendés lo que te estoy diciendo? No tengo nada en ¿Entendés lo que contra. voy? Yo no tengo nada en contra de la solicitada. Me parece perfecto que se expresen y en buena hora. Pero aparte, Estoy- las lo que personas sí- que viven con de que VIH yo no diga están que en Mirta peligro. puede tener un pero interés. no te quedes colgada con eso. te Yo quedaste te digo, colgada. Sí, porque me no agrediste. tengo nada con que se haga la solicitada, me parece perfecto. Sí. Lo que sí, no estoy de acuerdo con el contenido. Creo que son ideas O sea, el que país están no está en erradas. peligro. ¿El país está en Sí, peligro? el país claramente está en peligro. Las La voy personas al que país viven está en con peligro. VIH, Doman. De alguna manera, tantas Déjame- veces me mataron, viste, como la Sí, canción, tanto el país rato, siempre claro. está en peligro, salvo conmigo, que yo lo voy a llevar a un destino que Claro, nunca llegue. por eso, No, pero- esa pero- mentira. ¿puedo participar? Igual celebro ¿El país está en peligro? No, yo creo que el país no está en Pero peligro. Doman, ¿qué es el país? ¿Puedo Porque las participar de personas que la viven Creo que con está en peligro VIH... porque no tenemos frase- instituciones. Las personas, pero yo me La pregunto, frase- las personas que viven con VIH, que no reciben su medicación hoy, ¿no están en peligro? Los que tenían una pensión y hoy no la tienen con discapacidad, ¿no están en peligro? ¿Esas personas Sí, no están igual, en peligro igual, hoy? siendo Pero La el mayor país es más que ratificación- eso. Yo me no, refiero no, a que no, es una no, visión no, apocalíptica no, que no creo. Orden, La por mayor favor. ratificación de que el país está en peligro es que el ministro de Economía no quiere repatriar la plata que tiene en el exterior. Será porque ve. Eso es panfleto en el y está futuro bien algún- y es lícito. El panfleto es la semana No, para que todo el mundo es saque plata, todos los es panfletos. plata y que los está en el quite. exterior. La patria es algo más grande. Momento, por favor. Vamos a aclarar porque si no, no nos escuchamos. La patria es el El otro. ministro de Economía, según lo que apareció en la declaración jurada, el ministro de Economía, digo aparentemente, voy a explicar porque digo aparentemente, sus ahorros no los tenía en el país. Voceros de prensa del Ministerio de Economía dijeron que no, que en principio esa plata se había repatriado. Mirá la palabra que ¿Sí o uso. no?
pero no mostraron todavía las pruebas. Pero es verdad, Sí, pero pero es verdad confuso, ¿no? que no mostraron las pruebas. Pero Hasta perdón, que no la Fabián. veamos. O sea, no mostraron las Pero pruebas. A ese eso se documento- refiere Fuchs y a eso se refiere Saboya. Pero Lo explico para el que está igual mirando. ampliémoslo más, porque el Sí. país no está en peligro cuando pasa algo que yo no pienso. Un país está en peligro cuando tiene una inflación como la que tiene. Claro, Un país está Entonces vos crees que el país está en peligro. pero pará, pasan cosas que Pero son graves. podemos Un país hablar está en del peligro contenido, cuando no hace podemos hablar del reformas que tiene que contenido, hacer. podemos hablar del contenido de la ¿Puedo carta? completar? ¿Puedo completar? Un Sí. país está en peligro cuando no hace las reformas que tiene que hacer. Un país está en peligro cuando no se ordena, cuando no progresa, cuando Un tiene país muchos está en pobres. peligro cuando un xenomorfa. Chicos, por favor. Un país está en peligro cuando un presidente va a un evento y le caen 2 carteles y se Un cae país el está en país. peligro cuando la gente no lee. ¿Leyeron la carta? está en ¿Podemos dar peligro 2 el país. líneas de la carta? Justamente para salir de la cuestión No, porque partidaria, si no por hablamos del suerte hay título nada muchos más. institutos en el mundo La- que hacen la relevamientos de cosa más calidad institucional. superficial del mundo. Y desde que asumió este gobierno, Argentina mejoró en todos los indicadores. Y son todos veedores objetivos. Digo. Entonces, la verdad, que esta exacerbación de decir que la patria está en peligro, que vamos hacia la disolución de la nación y demás, lo que está haciendo es sembrar violencia política. Bueno, a mí no me gusta hablar de títulos. Ahora, A mí me ahora, gusta leer. Los Débora Placker los quiere hablar. periodistas- Débora los Placker no periodistas quiere hablar del tenemos la obligación de título. leer. Quiere No, hablar yo del no hablo de contenido. título, porque yo Bueno. leo todos los diarios, ¿Y? no leo los títulos. Entonces, acá hay una frase que dice, por ejemplo, que este gobierno se ha dedicado a través del Poder Judicial al armado de causas. Es decir, que todas las causas que tramitan en la justicia de corrupción del kirchnerismo, para los intelectuales que firmaron, están armadas. Dice, no podemos confiar en la transparencia del voto popular. Para estos intelectuales que han firmado, hay una elección en ciernes que va a ser con fraude. Y además dice que están en peligro los derechos, por ejemplo, de la libertad de pensamiento y la igualdad de razas. Es muy ¿Ustedes creen grave. que va a haber fraude? Hay muchas alertas dando vuelta, no es una cosa que se esté inventando ni es un rumor, hay presentaciones ante la justicia electoral, el candidato a presidente ha hecho ¿Vos que declaraciones. María crees que va a haber fraude? Yo creo que hay peligro de que Pero si haya fueron los fraude. reyes Hay del una fraude 30 situación- ¿Creen que puede haber fraude? Hay una situación muy concreta con la Muy delicada la con palabra. la Fueron los reyes del empresa fraude Smartmatic. 30 No, hay años. una Ahora vamos, situación ahora vamos. muy concreta con la empresa Smartmatic que fue denunciada por No, muchos no vaya a ganar partidos. Alberto, chicos, tengan cuidado con lo que están muchos partidos. denunciando. Bueno, Tengan cuidado. ahí es genial. Nadie No, dijo no, que va a haber Alberto. fraude. Es un análisis que hay que hacer en base al escrutinio provisorio, que es lo que han denunciado la mayoría de los partidos Depende cómo políticos, en base a esta empresa que en dudosas Smartmatic, condiciones sí. hay Hay muy grave Sony, dedicación va a haber fraude. y que hay que tener cuidado porque ya Hace sucedió en el 30 años que 2017 uno de los que el graves escrutinio problemas que provisorio tienen fue las elecciones en la Argentina son justamente muy- las actas de escrutinio. Negar que se hacía un fraude espantoso el aparato del PJ del conurbano con las actas de escrutinio Pero ganó es Macri. nunca haber visto un acta de Seguimos escrutinio. leyendo la carta Pero de ganó Videla. una Ganó espantosa. Videla. Entonces se está defendiéndolo Terminó desde los el reyes del tema fraude en la sobre la Argentina. pregunta. No Terminó niegues eso, el porque tema. no sé si participaste en la Primero, elección, te lo digo. El Terminó fraude el fue tema de espantoso en el fraude. conurbano. Listo. Espantoso. Listo, Pero gracias. ganó Vidal. Vamos, seguimos con la carta. Bueno, a mí me preocupa otro tema del que no hablamos, que es Esto pasa por leer las cartas. que bueno, es que los periodistas tenemos la obligación de leer. Sí. Yo no hago periodismo de títulos. Hablan del armado de causas, que la manipulación del Poder Judicial de Macri ha hecho que las causas contra el kirchnerismo sean armadas, y hablan de la extorsión como herramienta y la mentira. Entonces yo me pregunto, todas las causas que tramitan hoy en Comodoro Pi de corrupción de los funcionarios anteriores, incluida la expresidenta, están armadas, son presos políticos todos, incluido Jaime. A ver, Alberto Fernández lo ha explicado claramente. No, Jaime te condena. Lo que hay acá es una aceleración y desaceleración de los tiempos judiciales en función de los tiempos políticos. Eso no quiere decir que todas las causas están armadas, sino quiere decir que hay una sintonía y una aceleración y desaceleración en relación a lo que va marcando la agenda política. Eso es lo que yo Pero pienso. usamos a Alberto Después no Fernández. puede- Ya vuelvo, ya vuelvo, todos los ya vuelvo, exacerbado. Ya vuelvo. Habló el Indio Solari. Y lo que vas a escuchar, más que un pedido de voto para Fernández y Fernández, es un pedido de no voto para el gobierno. Dale. Ni la rata kirchnerista, ni la grieta, ni nosotros. Simplemente que vi una sociedad que vivía mejor. Que yo no había visto nunca. Yo no tuve la suerte de ver presidentas o presidentes respetables que puedan ir a hablar a los foros internacionales sin leer y decir cosas que son la posta. Después apareció todo este asunto de los choreos y qué sé yo, no sé. Yo yo creo sinceramente que si todavía no lo invocaron es porque está muy difícil encontrarle algo. Cuando vos no apareces en los Panama Papers, pero el presidente aparece,
Pues sí, bueno, ¿cómo es esto? Están haciendo lo que quieren. Eso a mí me pone inquieto. Y vos sabés que yo no tengo motor político. Yo no he vivido políticamente mejor que en el gobierno de Cristina, porque el de Kirchner yo me lo perdí. A tal punto que no estamos gobernados por este gobierno, estamos gobernados por el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué decisión podés tener para ser una patria, para que la gente se sienta orgullosa de ser, cuando estamos todos calentando la silla, cuando deberíamos estar golpeándole las puertas? Cuando yo veo que se están moviendo los pendejos, no hay tutía. De alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me toque yo. De alguna manera esta gente se tiene que ir y si no me tengo que ir yo. Pregunta obvia que me imagino de un tuitero de Cambiemos en este momento viendo el programa. ¿Dónde vive Indio Solari? En el Parque del Lugar. Pero viaja en avión privado por todos lados. El Indio Solari me gustaría saber, me encanta su música, ¿no? Pero me encantaría saber, por ejemplo, en qué momento vio cómo la gente vivía cuando fue justamente ese recital donde murieron personas en su recital. En Olavarría, exactamente, se tomó un avión privado y se fue. O sea, el Indio Solari le faltan dar explicaciones de un montón de cosas. Pero hay que decir que estamos hablando de una de las 3 más grandes figuras de la historia del rock argentino, ¿no? Charlie, Spinetta, es uno de los grandes. No, perdón, a quien hay que respetar muchísimo, no solamente por lo grande que es a nivel musical, sino también en lo intelectual, y que nunca ha participado en política. Y yo les quiero preguntar a ustedes, digo, ¿cómo está el fanatismo M atacando con un recital, con esto, con otro? Digo, atacando con un recital. Que nos digan, porque esta bajeza y este nivel básico de discusión diciendo que los militantes K solamente lo son por algún interés económico. Muchos. Solamente ese nivel bajísimo de discusión, ¿qué beneficio puede llegar a tener? Yo no pienso ¿qué beneficio puede tener? No pienso que todos lo hacen por plata. ¿Sabés quién es? ¿Sos ricotero? No. Pero aparte hoy serían macristas esos periodistas. ¿Eras de Soda Stereo o de Los Redondos? No, yo soy Charlie García. Charlie mío es Charlie García. Igual también Cerati, ¿no? Bueno, de todas maneras, creo que lo que dijo es la opinión de él. Y está en todo su derecho de decirla. Ahora, me parece que son incongruencia tras incongruencia, barbaridad tras barbaridad. Porque, por ejemplo, la mortalidad infantil en nuestro país está bajando, con lo cual se refirió con ligereza a un problema muy grave. Recordemos que cuando María Eugenia asume, en la provincia de Buenos Aires, los hospitales no tenían incubadoras. Y ella, la primera acción que hace en tema de salud es comprar incubadoras. Entonces, las chicanas muestran que el diálogo no quiere ir a la realidad. La realidad es que nosotros, de que María Eugenia, cuando asume la provincia de Buenos Aires, encuentra un sistema de salud arruinado. Vas a decir que es un operador orgánico. Voy a decir que su poética se ve muy empobrecida, la del Indio Solari, cada vez que lo escucho con este nivel de consignismo, con este nivel de panfletarismo casi innecesario para un artista de su categoría. Creo que lo que ocurre muchas veces con intelectuales que firman esta o la otra carta es que su discurso baja. En términos criollos, diría yo, les baja el precio de algún modo. Hay un montón de intelectuales. Vos decís que le baja el precio. Sí, pero de las 2 cartas. Perdón, estoy de acuerdo con Reato, que dijo algo parecido hace un... Pero para lo cual en las 2 lograste que esté de acuerdo con Reato en algo. Muy bien, te quiero preguntar esto. Vos no me conocés, eso es lo que pasa. Espera, te quiero preguntar esto. De las 2 cartas, ¿vos crees que hay gente que no se beneficia o sí? Yo creo que pueden llegar a estar beneficiados, sí. A posteriori pueden recibir beneficios, eso es cierto. Pueden ser beneficios directos y pueden ser beneficios indirectos. La gran pregunta de la noche. Brancatelli, ¿vos firmaste la carta? No, la estoy firmando en este momento. ¿Por qué no te invitaron? No me invitaron, pero la considera intelectual. Nicolás, no me invitaron a Brancatelli. Era una plataforma, era bastante el número 1000. Era una plataforma a la que había que entrar y firmar. ¿Por qué no le invitaron a Brancatelli? Era una plataforma a la que había que entrar y firmar. Es para intelectuales. No era una invitación selectiva. ¿Terminaste de leer el libro? No, lo que digo es lo siguiente. ¿Por qué hace unos días era el destaque de los intelectuales que apoyaban a Macri como algo positivo y el empuje, el viento de cola al presidente como algo positivo y extraordinario? ¿Y por qué ahora se cuestiona y se critica a los que apoyan al gobierno de Cristina? Vos criticabas ¿Por qué la doble vara? Por eso, ¿por qué la doble vara? ¿Por qué la doble vara ¿Pero y a esto los criticás? de kirchnerismo o de macrismo? Diego, ¿a no, esto yo los estoy criticás? preguntando esto. ¿Por qué somos tan poco objetivos? ¿Por qué no desnudan su verdadera identidad ideológica? Diego, a mí me gustaría... ¿Por qué no dicen las cosas de frente? Bueno, por eso, ¿Por qué no decimos a la gente lo que estamos hablando? Son falsos, son hipócritas. Igual hay una... A mí me gustaría saber si vos criticás, porque la semana pasada yo me acuerdo que vos criticabas a aquellos que firmaron esa carta. ¿Te repito mi crítica? ¿Querés que te la repita? No, porque quiero no saber te vuelvo a decir. te parece lo mismo los de ahora. intelectuales
famosos que dijeron que Pochá Macri eran 8 conocidos. Después rellenaron con Pero ¿qué gente que importa no más si es conocía a nadie. conocido? Vale más la opinión de alguien Por eso, conocido. la cultura apoya, esta cultura apoya verdaderamente el gobierno. Pero Son no, a mí me 800, gustaría que él 900.000. conteste qué le parece esta carta, porque si la otra le parecía mal, porque eran 8, como él decía, si esta le parece bien. Me parece perfecta. Ah, claro. entonces Claro. hay una doble vara. Y la voy a firmar. Doble estándar tenés. Primero, Yo nunca me estuve parece en contra. una Sí, la anterior me comentario- criticaste. Yo le apoyo que le haga más. Ya llegó Jorge Dorio, conductor durante 2 o 3 años. 3 años, ahí me hace el gesto Jorge Dorio. 3 años de nada más y nada menos que 678. Es precandidato ahora a diputado nacional para estas elecciones y dijo hace 2 semanas, 10 días, que no tenía trabajo. Que, a ver, capaz que era el título. Me dice, no dije eso. Perdí muchos trabajos por haber sido conductor. Tampoco dije, listo, no te desinvito en este momento como Lames, entonces, Dorio. Bueno, ¿cómo estás, No, Fabián? bancame el Querido. título, Dorio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Fabián? ¿No dijiste eso? No, lo que dije es que me había costado conseguir trabajo. Ah, bueno. Es bien Te había diferente a costado. decir que no tengo trabajo ahora o alguna cosa semejante. Pero efectivamente, los títulos, está muy bien lo que dice Débora, los títulos son engañosos cuando no... Pero algo así malparidos, dijiste. ¿no? Algo así dijiste. Algo Pero parecido. bueno, vamos a hablar en instantes. Probablemente una de las figuras, que a él no le guste como lo voy a presentar, me va a poner cara, más fuerte, más polémicas. Hoy estamos debatiendo a Mirta. Bueno, el conductor es 678. Acá, ¿no tiene trabajo hoy? ¿Trabajás en televisión? No, si ahora tengo trabajo en teatro, por ejemplo. En Sex estás. En Sex estoy. En Sex. Durante 6 años fue el programa emblema del kirchnerismo. Y también está con nosotros para compartir el programa el señor José López. Hola José, ¿cómo va? Bienvenido José, secretario de Obras Públicas. Pero con el cambio de gobierno, 678 se desmembró y la situación actual de sus periodistas para muchos es un misterio. ¿Cómo se siente ahora después del 678? Me siento muy bien, no soy nostálgico en general. Yo siempre pienso en el futuro. Es imposible refutar la presunción de la corrupción, la presunción. Y es imposible refutar la estadística del hambre, que es cierto. El hambre en la Argentina y la desnutrición figuró en el estatus, en el estadio de los índices toda la vida. Por lo cual adjudicarle a Kirchner, que logró hacer unos cambios interesantísimos en la sociedad. ¿El modelo de comunicación para usted era 678? No. No. ¿Te pareció democrático 678? ¿Cómo no va a ser democrático un programa porque tiene una determinada orientación? ¿Cómo es la vida post-kirchnerismo dentro del macrismo? Bueno, muy solitaria, muy triste, sin trabajo. ¿Buscaste trabajo y te dijeron que no? ¿O estás esperando a que te llamen? No, he buscado y me dijeron que no. Hola, esta será una manera, nuestro intento de comunicarnos ante una situación clara de censura, de afectación a la libertad de expresión en la Argentina. Estamos en una apuesta de este pequeño y modesto estudio que hemos armado aquí en mi casa. Pareces un panelista de 678. Jorge Dorio en Clarín. Haber conducido 678 me quitó trabajos. Quería hacer un juicio porque no tengo por qué soportar un despido en el cual ni siquiera tuvieron la valentía de llamar y explicar por qué decidían no continuar una relación laboral. Es un delirio, viste, que ellos vayan a sacarle guita al Estado. Ellos no le están sacando guita a Macri, le están sacando guita a todos, no se están sacando. No tengo nada que explicar, yo soy esto, la gente que me conoce sabe lo que soy. El pasado ya está, se hizo lo que se hizo, ahora hay que mirar hacia adelante. Bien, con nosotros Jorge Dorio, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Fabián. entonces, A ver. trabajás en teatro. Trabajo en teatro, trabajo en las 7:50. Pido perdón porque estoy en un estado Estás calamitoso difónico. Como casi de todos. disfonía. Pero hay un par de cosas que es interesante destacar en términos comunicacionales. En principio, el informe empieza con la presentación de un delincuente, ¿no? Sí. Es ¿Qué te curioso. parece, José López? Un delincuente. Pero nos parece a todos un delincuente. Bien. Lo que no se sabe es cuál es la otra parte de la banda de delincuentes, los que le entregaron el dinero, ¿no? Pero bueno, además de algunas otras cosas, no vamos a meternos en ese caso específico. Segundo, son segmentos tomados de momentos de conducción que ejercían algunos de mis amigos, Lucho Galende, por ejemplo, habla también Orlando Barone. No sé por qué voy a dar cuenta yo del gran trabajo que hicieron mis compañeros a lo largo de los años, otros años que duró. Pero quiero decir otra cosa. En principio, personalizar cualquier tipo de situación profesional es pavote, lo vamos a decir delante de una dirigente sindical, ¿no? Nada menos que bien sabe eso. Pero eso es lo que hacía justicia, 678, personalizar. Justamente la dinámica de 678 era personalizar, No, creo- era ad hominem, eran No, periodistas justamente, que mira, no ¿sabes qué? piensan Débora, como quería decir- nosotros
le hacemos un Yo informe. fui víctima de 678 con informes escrachándonos. absolutamente maliciosos. A ver, digo, no había, al menos durante los años en que yo conduje el programa, justamente una de las primeras cosas sobre las que hablé, incluso en ese espacio, fue de la bajeza del argumento ad hominem, que es lo que se hace cuando se pone a José López como emblema de invitado de 678, ¿sí? Recuerdo, hablamos mucho de eso con tu madre, con Silvia, que fuimos jurados de un par de concursos literarios. Bien, digo, primera cuestión para no tomar en cuenta este informe como definición de 678. Se pone un delincuente como emblema de los invitados. En el programa se invitó semana tras semana, con insistentes llamados telefónicos que además se pasaban al aire, a un montón de dirigentes opositores, aceptaron 2 o 3. ¿Y con los periodistas? Con los periodistas también, hablo de dirigentes opositores y también de periodistas No, opositores. me refiero a los informes. Sí, eran tremendos. ¿Tenés alguna autocrítica respecto de eso? Bueno, a ver, la autocrítica puede ser, puede tener que ver allí donde se nombró a periodistas que no tuviesen que ver con la política del medio y que se viesen empujados a eso. Creo que no es el caso de los periodistas que se puede haber denostado en el programa. Quiero decir que del mismo modo, a ver, para decirlo más sencillamente, así como el compañero Cook definió alguna vez al peronismo como el hecho maldito del país burgués, creo que 678 fue el hecho maldito del periodismo burgués en un sentido muy... ¿Cómo es? 678 John William fue... Cook, No, 678 fue el hecho maldito del periodismo O burgués. maldecido. Sí. Maldecido puede ser también. No, maldito. ¿Volverías a hacerlo? Sí, ¿Volverías a hacerlo? Sí, volvería a hacerlo. Le llamaba a Alberto. Volvería a hacerlo. Alberto no me llamó, un productor privado. Que Jorge, quiero volver sobre... Quiero traerte al 2019. Claro. Recién estábamos discutiendo, por ejemplo, Lamens Mirta. ¿Cómo lo ves eso? A ver, una vez más, si tengo que empezar a hablar de ese espacio televisivo, tendría demasiadas cosas para decir, demasiado críticas quizás, ¿no? ¿De Mirta? Claro, ¿Por pero, además, pero muchas cosas, su alineamiento abierto, su crítica sobre el gobierno de Raúl Alfonsín, por ejemplo, que es, yo fui, mira, en el gobierno de Alfonsín yo tenía 20 y pocos años, todo el mundo sabía que tenía una militancia peronista añeja, fui nombrado gerente de la radio oficial más importante del país, fue un gobierno donde no hubo persecuciones, y en cuanto a la televisión pública, mi queja... Perdóname, Jorge, ¿vos decís que Mirta persiguió a Alfonsín? No, Mirta se sintió perseguida por Alfonsín. Se sintió prohibida. Públicamente que en realidad la habían limitado. Siempre que no trabajó. Yo creo que en los medios públicos efectivamente suele haber una política cuando cambia la administración de cambio de staff. Esto es así. Te quiero decir más todavía. En la TV pública yo fui, no diré censurado, sino no contratado por específica decisión del canal en el programa que más me hubiera gustado hacer, que era acompañar a mi amigo Juan Alberto Badilla en su último año de televisión. Me dijeron digo, no salía a victimizarme por eso, igual que no salía a victimizarme por el final de 678. Pero entonces yo no entiendo, el periodismo militante que le hace juicio al Estado cuando lo sacan del aire. ¿Vos qué opinás de eso? Tus compañeros que le hicieron juicio al Estado cuando lo sacaron del aire. A ver, soy testigo de uno de esos juicios, el de Edgardo Moca, donde simplemente me limité a declarar la dinámica que había. Deberíamos recordar que el acuerdo que se había hecho entre el neogobierno, el flamante gobierno y la oposición, era que para evitar justamente este tipo de dislates, se continuase durante 2 años con la administración. Pero eso no pasa en ninguna administración de ningún canal. Perdón, cuando te digo levantan que se un había programa. acordado, era una ley que pretendía ir más allá justamente de este tipo de cuestiones. Bien. ¿Pero que 678 continuara ahora? No, ni loco. Ahora, ¿qué te parece hoy cómo está el canal público, la televisión pública? ¿Te parece democrática? ¿Te parece que está...? A ver, no hay televisión democrática en el sentido en que lo querés entender. Quiero decir, para el ejercicio de la democracia está el Parlamento, no los medios. En el caso de los medios privados, mucho menos porque tienen intereses económicos, son empresas. Quiero decir que la televisión pública puede servir en un contexto como el que había en aquel momento, donde no había ningún tipo de voz privada que estuviese difundiendo las políticas del gobierno, pudo servir... ¿Vos coincidís con algunos kirchneristas o varios kirchneristas que hablan de blindaje mediático a favor del gobierno? Pero vos no. Sí, no. Bueno, yo creo que hay blindaje por temas. Está bien, bueno, sí, los temas que interesan. Pero en general digo, no del gobierno, de todo el mundo. A ver, quiero decir, blindaje por temas. ¿Puedo decir que hay blindaje Fabián, de periodistas deportivos? Que hay blindaje de artistas. No, Fabián, a ver, no. El blindaje tiene que ver solamente con un aspecto,
Pero caramba, es nada menos que el aspecto económico. Del aspecto económico depende la vida de las personas que no van a recibir los medicamentos de HIV. Los chicos que, por ejemplo, como hubo un caso emblemático que se supo, pero hay muchos casos más, que murió porque se le cortó el suministro eléctrico en un chico electrodependiente, en un barrio humilde de Lomas de Zamora. Los jubilados, las personas que se mueren de frío en la calle, todo esto depende de un solo aspecto que es el económico. El blindaje es económico. Te hago pregunta doble. Sí. ¿Te jode que te hablen de que vos conducías un programa de periodismo militante y crees que ahora hay periodismo militante? Creo que lo único que hay ahora es periodismo militante, absolutamente. Lo digo abiertamente, sí. Por ejemplo, nombrame vos un programa periodístico cualquiera. No, yo creo que La Nata, para vos, te pregunto... Pero... Fabián, querido, somos... Pero el entrevistado sos vos, no yo. Es militancia económica. No, ya sé, pero los dos vivimos en Washington. Lo que los dos diga sabemos yo qué no tiene pasaría valor. ante un diálogo así en el debate. Mira, en Fox News se lo defiende a Trump y en CNN se lo mata. Bueno, las 24 horas del día. Luego, nadie se preguntaría si La Nata es un hombre que no tiene una posición Víctor Hugo, tomada. ¿No es también periodismo militante? Sí, Víctor Hugo también, sí, por supuesto. ¿En los dos casos es por dinero o es una cuestión ideológica? No, a ver, el caso de Víctor Hugo ha defendido valores a lo largo de su vida. Es un hombre de izquierda, no es peronista. Es más, pero la criticaba la muchísimo Nata lo hace a por los Kirchner plata. antes. Pero los por criticaba supuesto que y de un día para el otro pasaron a ser sus ídolos. Insisto, insisto. Víctor Hugo no es peronista. Como cualquier uruguayo es lo más lejano que hay a un peronista, salvo cualquier gorila vernáculo. Y en un momento, cuando apareció un enemigo común, que es el Emporio Clarín, entonces Víctor Hugo empezó a mirar de otro modo esta política. Esta es la historia. Él denunció antes que el gobierno se encargara de avanzar sobre el tema papel prensa, etcétera, de denotar las políticas de Clarín. A los dos como... Pero no son lo mismo. En el caso de La Nata creo que sí hay una cuestión de dinero, que hay una cuestión de narcisismo desenfrenado y hay una especie de inverecundia difícil de comparar con la de cualquier otra persona. ¿Cuál fue el mejor y peor momento para un periodista? ¿En qué sentido? Desde el 83 para acá. Bueno, ¿Qué gobierno? De laburo. El 84, de todo, de laburo, de libertad de expresión, de todo. Mira, el 84 y el 85 fueron grandes años para el periodismo. Insisto, yo trabajaba en una radio oficial y no hubo jamás una sola recomendación respecto de ninguna política. De hecho, renuncié yo por pudor después de haber visto que estaba torciendo las intenciones de la conducción de la radio. Me pareció que era lo lógico. ¿Y el peor año? ¿Cuál sería los peores años para ejercer periodismo? Aquellos en los cuales parece que no hay censura y la censura se ejerce igual. Esto, por ejemplo. En algún momento del menemismo pasó algo parecido también. Nadie te decía que no hicieras algo, que no dijeras algo. El problema es que no tenías dónde diablos hacerlo. ¿Vos creés, como dicen los intelectuales, artistas, figuras del kirchnerismo, que la patria está en peligro? Sí, ciertamente, pero me parece que hay que aclarar esos términos. Yo creo que en la Argentina, es más largo de desarrollar, pero creo que la Argentina es un proyecto que nunca empezó. La Argentina siempre estuvo por empezar, siempre está por empezar. La Argentina es una meta, no un punto de partida. Si no tenemos claro esto, va a ser muy difícil que entendamos lo que está pasando en la política, porque no entendemos bien lo que pasó en la historia. Aquellos que dicen que no hay que mirar para atrás, básicamente gente del oficialismo dice, no miremos hacia el pasado, porque, es una trampa. A vos te molestó que el informe comenzara con José López, pero es un hecho. José López estuvo y fue aplaudido. Sí. Decíamos con Débora, mirá, lo aplauden. Iba a preguntarte por eso. ¿Cómo? La corrupción. A ver, dale. Ustedes lo aplaudían. No, ustedes no, en principio Bueno, los que estaban ahí sentados, tus compañeros, lo aplaudían, lo recibían, chacoteaban. Sí, no fue una vez sola, fue varias veces. Mi pregunta es, porque yo en ese momento, con otros colegas de distintos medios, ya estábamos denunciando la corrupción y un eje central era el señor De Vido, otro habitué, compañero de tertulia del programa, y José López. Entonces, quiero decirte, la pregunta es, ¿no te parece que quizás algo de razón teníamos los que decíamos lo que vos decís ahora, en el momento que tenían todos los medios, todo el poder, todo el Estado? Todos los medios, todo el poder. Sí, señor. El Estado tenía Canal 13, tenía Telefe, tenía Canal 9, tenía América, tenía Radio Mitre, tenía, por favor, me extraña, me dio. Pero vos, ¿qué querías? Salgamos del tema mediático. ¿Qué querías aclarar de José López y de Vido? Quería aclarar esto. Una cosa es José López, un tipo al que se lo encuentra tirando unos bolsos de los que nadie sabe de dónde vino la guita. Se va a saber pronto. Estas cosas más tarde o más temprano aparecen. Ya terminó el juicio, ¿vos te enteraste? ¿Cómo? Ya terminó el juicio, José López. Sí, pero ¿se sabe de dónde vino el dinero? Sí. De los empresarios. Léelo en los diarios. De la coima. ¿De la coima quién la pagó? ¿Empresarios? La coima que empresarios que se los exigían. No, pará. O sea, es que
La sofística no es sofística. Es sofística. Perdón, no es sofística. Es una sofística. Vos al negar eso, lo que estás haciendo es negando la totalidad del Poder Judicial de la Nación. No, en absoluto. Estoy diciendo que el caso López es muy si vos estás empezando a cuestionar todo de esa manera, cuando son expedientes que son grandes como una habitación, lo que te digo, lo que estás haciendo es una sofística. Perdón, los expedientes grandes como lo que sea, tienen Usted no hacían periodismo, ustedes lo que hacían era polemizar. Entonces eran grandes polemistas. Y eso es una cosa distinta del periodismo, porque vos hablaste del periodismo burgués y me parece que es una ofensa para el oficio de periodista, porque el periodismo es intrínsecamente revolucionario. De la Revolución Francesa hasta acá, justamente el periodismo surge con esa impronta. En cambio, porque decía la verdad oculta en el poder que la ocultaba. 678. Entonces, no. 678 era polemista. Es muy loable lo de ustedes, que sea polemista me parece perfecto, pero mezclar la polémica con el periodismo es el problema de la enfermedad en la Argentina. Y eso te lleva a ese sofisma que me acabas de decir, donde estás diciendo José López nació de la nada, ahora resulta que debido también estaba doctor, tenía las mujeres en la CIGEL. ¿Por qué? Pero claro, no me digas eso, no me vas a tener que repasar porque no estoy subestimando tu capacidad intelectual. No, estás palabras que quieren decir otra cosa. Sofisma no quiere decir esto. Sí, sofisma quiere decir eso. ¿Qué quiere decir? Sofisma, no, me vas a remontar a los griegos. Está claro que estudié griego 6 años para leer a los griegos. Con lo cual, algo puedo hablar de los sofistas. Entonces te lo digo. Un sofista era, te lo digo en palabras de Aristóteles y en palabras de Platón, un sofista era aquel que decía algo que parecía una verdad, pero en realidad era una falsedad. Y esto es lo que está pasando acá. Vos estás tratando de decir algo como, vos estás planteando un escepticismo general, que te aclaro que los escépticos son hijos de los sofistas, un escepticismo general frente a algo que la justicia dijo que el señor tenía plata, mala vida, y muchos empresarios dijeron que tenían que pagar coima porque gente del gobierno anterior se la pedía. Eso es lo que dijeron ellos. Después vos tendrás una verdad revelada de otro lado. No tengo ninguna verdad revelada. Lo que digo es que los nombres de los empresarios y las confesiones, muchas de las confesiones, y no hablo de José López, que es un delincuente. Ahí está el escepticismo del que hablaba. ¿Cuál escepticismo? Pero estás generando un escepticismo general por lo cual lo único verdadero es lo que dice Cristina Fernández. Digámoslo más claramente. Hubo empresarios que efectivamente pagaron coimas y no fueron coimas demandadas por el gobierno. Hay una dinámica de la obra pública por la cual, ¿por qué este gobierno se negó a estudiar, digamos, a investigar toda la obra pública? Yo hice 65 denuncias en las cuales probablemente había cohecho de gente de tu gobierno, del gobierno anterior. Está claro, ¿no? Igual que eliminar la justicia. No. Tenés una oficina de corrupción que se niega a investigar. Ahí está el sofisma. Y dice públicamente que se niega a investigar esto. Ahí está el sofisma. No es sofisma. Porque con tu sofisma llegás a Adrián Eva. Sabemos que hay maldad en el mundo porque está la manzana y demás, ¿entendés? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con tu flaco que se afanaba la plata de remedio que querías decir? Ahí está el punto. Pues todo arrancó porque vos repreguntaste. Dijiste qué empresario. Sí, claro. ¿Y qué te vas a contestar con esa pregunta? No, que la cuestión es detectar justamente cuando hay cohecho, además del miserable que recibe la propina, tiene que haber un tipo que está pagando para quedarse con una obra determinada. Esto es lo que no está resuelto y además esto es lo que tiene que resolverse no solo respecto de los años del kirchnerismo, sino de toda la obra pública de los últimos años. Yo te quiero una de las cosas por las que me encanta Intratables es por debates como este que ustedes dos han protagonizado. Ahora, tengo que preguntarte, vos vas de candidato a diputado por el Frente Dignidad Popular. Por el partido Dignidad Popular. Es el de Cunio. Es el Santiago Cunio, sí. ¿Ahí no está debido? Justamente, por eso quise marcar una división. ¿Para vos hay diferencias entre López y Debido? Pero hay diferencias enormes entre López y Debido. Sencillamente la de que Debido es inocente. Está condenado por la tragedia de 11. No está condenado. Sí, por la tragedia de 11 sí. Perdón, a ver, la condena, Debido en principio está preso de manera absolutamente imposible de sostener en un sentido jurídico. La condena de la tragedia de 11 es una condena, digamos, a ver, que no tiene que ver con una culpabilidad directa en términos de dolo eventual y tipo de cosas. Se puede estamos en un Estado de Derecho, la justicia lo condenó, esto es información. En un Estado de Derecho, Débora querida, en un Estado de Derecho no tendría que estar presa una persona que no fue ni imputada. ¿Está condenado? Perdón, estoy hablando del resto de las causas. Estoy hablando de 11. Pero, pará, no. Estoy hablando de nuestros compatriotas muertos. ¿De cuánto es? A ver, ¿de cuánto es la condena? Si no me equivoco, 5 años y 10 meses de prisión. Sí. Bueno, no es una condena firme porque todavía no... No, sí, bueno, está condenado. Por supuesto que hay instancias de apelación. Pero por respeto a los muertos, Jorge. Pero por respeto a los muertos, acepto todo lo que dijiste de la autoridad de la pública. Respeto a los muertos habría que sacar. 5 años y 10 meses de prisión. Ahora estamos hablando principalmente de Debido. Por respeto a los muertos debemos recurrir a la justicia tal como se debe ejercer. La tragedia de 11 se está usando como ariete político. Vamos a hacer como con Menem. Vamos a hacer como con Menem. La Corte Suprema 24 años más. Yo te digo, hoy
información de la Argentina de hoy, agosto, está condenado a 5 años y 10 meses de prisión por el juicio que empezó, y hay que decirlo y reconocerlo, durante el gobierno kirchnerista. Y con toda celeridad finalizó, entre otros, con la condena de Julio Debido a 5 años y 10 meses de prisión. La detención de Debido y la de muchas otras personas, incluso más allá de la simpatía que nos provoquen, Cristóbal López, de Sousa. Yo estaba hablando de Debido, si querés desviarlo, lo desviamos. La detención de Debido, y de 11 particularmente. En un estado de derecho, ¿es posible? ¿La condena? La detención. Está condenado, sí, claro. No es, pero bueno, caramba, si hay... Vos estás preguntando, yo te contesto. Bueno, si hay instancias... Yo estoy esperando la respuesta a mi pregunta anterior sobre lo que denunciábamos a José López cuando ustedes lo aplaudían y se sacaban Bueno, no me hago cargo de que ustedes aplaudían. Y además lo que sí puedo ver... Porque me parece que por ahí en eso nos podemos reunir, por supuesto. Tu inicio. Por supuesto, y es muy posible que se lo haya aplaudido, pero garantizo, doy fe, pongo las manos en el fuego, que nadie sabía que era un chorro. ¿De Debido qué pensás? ¿Vos de Debido ponés las manos en el fuego por Debido? ¿Vos crees que es una persona totalmente honesta? Absolutamente. No está preso porque intentó desviar y ocultar pruebas en una investigación sobre corrupción en Río Turbio. Esa es la causa. Hay una decena. Sí, señor. Ya se tiene juez Rodríguez. Hace muy poco tiempo, muy pocos días, se acaba de revelar la forma en que se armó la causa de gas. Porque si no, acá queda todo flotando y... Ahora volvemos. Quiero decir que vos decías que lo que no te gustaba de Intratables es que tiene mucho ritmo, pero contestás corto. Pasa al hueso. Soy difónico. Por eso, entonces te vamos a invitar siempre que estés difónico. ¿Sabés por qué todos elegimos los colchones Canon? Porque Canon nos garantiza un descanso profundo y renovador. Por eso Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Colchones Canon, mira. Canon es mi colchón. Porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon es mi colchón. La razón... Acá estoy, la razón de mi vida. La razón de la disfonía es porque estás desnudo en la obra de Sex. Voy a aclarar, podría ser, pero en ese caso no solamente tendría una disfonía, sino que también estuviera afectado mi aparato reproductor, por ejemplo. Me estaría estornudando, lo cual sería repugnante. Lo que es verdad es que se acuesta con más de 30 personas cada noche. ¿Quién? Usted. Vos. En la cama del primer piso usted invite a que todo el mundo se acueste con usted. Sí, te vi circulando más o menos con mirada distraída porque había cuerpos desnudos de mujeres. Te estaba escuchando atentamente y no quiero recalcar sobre ese punto porque creo que tuvo una anécdota, una metáfora bastante machista en ese momento. Expliquemos que Jorge está en la obra Sex, por eso. Es una obra fantástica, una obra dirigida, concebida por Muscari con un coreógrafo impresionante como Matinap, con una producción que hace que uno viva tranquilo durante la obra, etc. Es un gran espectáculo. Lejos de tu afirmación, si hay algo que la obra no tiene, es una reivindicación ni del machismo, ni de ningún otro tipo de sumisión miserable como la que tiene nuestra sociedad. Una pregunta, supongamos que gana Alberto Fernández, Cristina Fernández. Sí. Ustedes vienen con todo, la venganza... No, la venganza será terrible, es un programa que hice con Alejandro Dolina y que justamente hacía ¿Qué le va a pasar a la nata, por ejemplo? ¿Lo van a...? A ver, vos recordarás, querido Seferino, que en su momento se decía, va a desaparecer TN. Lo que desapareció fue 678, no TN, ¿no? Digo... Porque perdieron. ¿Por qué perdieron el gobierno? Pero escúchame... No tendría que suceder. ¿Qué? Entonces si pierde, tiene que desaparecer la nata. No digo que tiene que suceder. Estoy dando un hecho. Estoy diciendo que lo que se denunciaba de un gobierno que perdió, el gobierno que ganó lo ejerció sobre... otro producto, pero además son canales están atribuyendo a Alberto Fernández intenciones que él jamás leyeron el negó y que además ha planteado sobre esto. Él tiene una posición. Pero en el libro sinceramente ustedes vienen con todo, es una horda de unos que avanza desde el fondo de la historia cuando hay candidato a presidente que tiene una intención mayoritaria que está diciendo claramente que las reglas del juego del futuro son distintas. Fuiste conductor, tengo una pausa encima. Sí, una sola cosa. Bueno, vos sabés, conocés la... Conozco esta dinámica, pero una sola cosa, y creo que tiene que ver con el mismo berretín de la historia argentina. Si alguien se pone a preguntarle a alguien por qué es antiperonista, se va a descubrir por qué pasan estas cosas, en vez de preguntarnos a nosotros por qué somos peronistas. ¿Quién de ustedes avala el bombardeo del 16 de julio del 55? ¿Quién de ustedes critica el aguinaldo? ¿Quién de ustedes critica
cosas como la jubilación, el voto femenino, cualquier cosa. ¿Por qué son antiperonistas? No, yo tengo una duda, nada más. Dale, yo tengo una pausa, vos una duda. Cortito. Pausa, Si estas personas, ¿no?, que dicen que firmamos la carta, lo hacen por intereses económicos, ¿qué interés económico hay durante 4 años del macrismo para quienes firman una carta kirchnerista, para quienes sostuvieron durante estos 4 años una posición kirchnerista? Bien, señor, muchas gracias. ¿Vas a volver? Pero cuando quieran. Muy bien. Efectivamente, gracias. Muy interesante. Tengo 2 libros de Dorio acá, la verba infamada. Infamada. El otro es para que lo leas ahora, este artículo periodístico. Pero en Santiago Cuño, re polémico. Hoy antes, no, para Dorio, Cuño para hacer un programa propio. Polémica con María Eugenia Vidal. A ver, primero, el sábado estuvo en lo de Mirta y habló de los 28 años. Dijo, ¿qué pasa? ¿Los peronistas en los últimos 28 años no se enteraron de nada de lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires? Preguntó. Y hoy a la mañana, con Antonio Laje, habló de la tragedia de Once. Fuerte, una declaración durísima. Las víctimas de Once, de la tragedia, se quejaron. Vidal, según ellos han relatado, les pidió disculpas. Para atrás no es. Para atrás es viajar en un tren sin freno automático y que te pase la tragedia de Once. Para adelante es que en un año todos los trenes metropolitanos tengan freno. Yo siento que lo que pasa y lo que ha pasado a muchos bonaerenses es que todos, y me incluyo en ese todos queríamos que las cosas se resolvieran más rápido. Todos queríamos que esto costara menos. Algo hicieron mal. Si fue tan malo lo anterior, ¿cómo lo siguen eligiendo? Bueno, es que yo creo que hubo errores. Claro que hubo errores. Quienes gobernamos somos seres humanos y como seres humanos que somos nos podemos equivocar. María Luján Rey, ¿cómo estás? Buenas noches. Precandidata a diputada en segundo lugar de la lista de Cambiemos de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires. Todo el mundo sabe lo que ha gritado, lo que ha trabajado para que se esclarezca la tragedia de Once. Bueno, esta frase de Vidal, de María Eugenia Vidal hoy que nos impactó a todos. Y tenemos ahí los tuits, avísame, de familiares tras las declaraciones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, haciendo alusión al pasado y a la tragedia que nos arrancó a nuestros familiares. Queremos repudiar profundamente tales expresiones. Y hay otro tuit también, donde explican que Vidal se comunicó con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué quiso decir? ¿Qué no dijo? Antes que nada quiero aclarar que, claro. Acá está el otro. Tras lo sucedido, la gobernadora se comunicó con nosotros para ofrecer sus disculpas. De todas maneras, rechazamos cualquier uso o intento de uso político de un hecho que nos destrozó la vida. Sí, creo que esta última parte queda bien claro, no es porque, bueno, este es el último comunicado. Si me das un segundo, después seguimos sobre ese. Este último párrafo que vos estabas leyendo tiene que ver con el repudio que hicimos los familiares siempre a todos aquellos que han querido utilizar la tragedia de Once como un banderín político y menos en épocas de campaña que nos ha tocado pasar unas cuantas desde la tragedia hasta el día de hoy. La realidad es que no fueron las declaraciones que vos mostrabas recién las que llevaron al grupo de familiares a redactar este primer tuit de repudio, sino una sacada de contexto de un medio gráfico donde llega a los familiares y esto es lo que dice la gobernadora, el gráfico, la gráfica, yo no estaba atenta, pero la gráfica decía otra cosa, digamos, una frase sacada. Para vos en eso que pusimos al aire. En eso no hay... es lo que venimos diciendo los familiares, lo vengo diciendo yo, Perdón, no María ahora, Luján, desde eso no se siempre. sabía. La tragedia de Once es producto de la corrupción y la corrupción también fue que la plata destinada al sistema de frenado automáticos no estuviera puesto. María Luján, es interesante, yo no conocía este dato que acabas de dar. Vos decís que el repudio, digamos, de los familiares de la tragedia de Once estaba vinculado con una fake news, es decir que... No una fake news, una sacada de contexto. ¿Pero qué decía? ¿Otra cosa? Decía algo así como que la tragedia... Yo no me acuerdo puntualmente porque no estaba, pero que la tragedia de Once era por no tener los frenos y como que utilizaba políticamente, eso decía la nota, la tragedia de Once para la campaña. Vamos a hacer esto. Vamos a poner, pero solamente poneme, José, poneme la primera parte, chicos, pónganme nada más. Son los primeros 15 segundos porque lo que le quiero preguntar a María Luján es si hay otros políticos a los cuales hemos criticado por usar la tragedia de Once en campaña electoral, ¿por qué este párrafo no integraría esa crítica? A ver, dale.
para atrás no es. Para atrás es viajar en un tren sin freno automático y que te pase la tragedia de 11. Para adelante es que en un año todos los trenes... Bueno, ahí está la frase. Yo creo que hay... la verdad es que después, y venía esos tweets que estaban por poner al aire y que son una serie, porque por razones de despacio no entran, de aclaración de lo que vino después, ¿no? Porque lo que vimos después es sí un intento de utilización político, precisamente de aquellos que siempre nos cerraron la puerta. María Luján. ¿Hablaste con Vidal hoy? ¿Le puedo preguntar algo? Obvio. ¿Hablaste? Javi. ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? Lo que le dije fue esto, que a los familiares que habían leído la nota gráfica les había sensibilizado la expresión... No las hablaste con... Vos sos familiar, ¿no? No es las que palabras de ella. No, esto que dijo. No, está claro. Eso a ver, apoyás no lo que el dijo Vidal, video. o vos apoyás, María Luján, Yo lo que dijo Vidal. vengo diciendo lo mismo que dice María Eugenia. ¿Pero no te pareció una frase un poco feliz lo que dijo? La utilización en campaña, digo, ¿no te parece? No, yo quiero escucharlo de a uno, Claro. Vamos de a uno. Respondo a todos, pero de a uno. Sí. Lo que dijo no me pareció mal porque yo lo digo cuando hablamos de la instalación de los frenos automáticos en todas las líneas férreas metropolitanas, lo que digo es, hubieran evitado la tragedia de 11 y la de Castelar. Y sé, pero no porque lo digo yo, sino porque está en las pericias contables que se hicieron para determinar los responsables de la tragedia de 11. Está bien, pero María que Luján, la plata estaba y no Luján, se hizo. Entonces es Luján, eso. con todo el respeto que me merece tu lucha, pero ¿vos no crees que eso es usar políticamente la tragedia de 11? ¿El qué? Lo que dijo Vidal. Yo creo que, a ver... ¿Qué es lo que decís vos, digamos? Y remetís a la tragedia de 11 para sumar votos. No, bueno, esa es una mirada tuya. Yo la verdad es que no. ¿Cuál otra mirada hay? Tanto yo como cada uno de los familiares, cuando salimos a buscar justicia por la tragedia de 11, no salimos a buscar ningún voto. La realidad es que si hubiéramos querido, o si alguien hubiera querido hacer un uso político de la tragedia, precisamente bien podría haber sido María Eugenia Vidal cuando nos dio todas las respuestas que todos nos negaron. Te puedo nombrar, y si quieren y si tienen tiempo, nombre de cada una de las víctimas que no tuvo respuesta ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial y que sí obtenían respuesta mínima, una prótesis, el turno de un médico, una ayuda mínima, aunque sea para el sepelio, y eso vino de la mano de María Eugenia Vidal, cuando no tenía absolutamente ninguna obligación. Y quiero que ustedes me digan dónde está la foto y dónde está la utilización política que hicieron. Bien. Para el acompañamiento. Nosotros los familiares tenemos muy claro quién acompañó y quién no acompañó. Y muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras son los mismos que cerraban la puerta a nuestro reclamo. Son los mismos que nos decían a nosotros golpistas por pedir justicia. Son los funcionales a los que hoy están condenados por la justicia y siguen siendo igual de funcionales. Así que no creo que la palabra tragedia de 11 sea utilizada para cooptar votos políticamente. Yo creo que sí, lamento por vos, pero me parece que estás haciendo una defensa política de una tragedia que vos viviste en primera persona. Estoy haciendo una defensa política de una lucha que nos permitió llevar a los responsables a la cárcel. Estoy haciendo una defensa política de un hecho político que ocurrió en nuestro país y que no fue cooptado por ningún interés. Bien. Ni antes ni ahora. ¿Te quedás? Obvio. Tengo la pausa. Análisis candidato por candidato a 6 días de la PASO con el profesor Rosendo Fraga. Lápiz y papel, anoten. Vamos, ¿cómo le va? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Estamos acá, nosotros somos los alumnos. No, vamos. Por favor. Vamos. Foto número 1, Mauricio Macri. No podemos dar encuestas. Bueno, yo creo que es una situación inédita en este sentido, en cualquier análisis de política comparada. Un candidato que va a la reelección con una situación económica muy crítica. Normalmente con una situación económica de estas características, quien gobierna no tiene chance de competir. Y me parece que esto es la situación, si vos querés, novedosa de la candidatura de Macri. De que puede ser candidato. Bien, Alberto Fernández, el otro candidato. Bueno, ¿qué es lo que yo te diría, ¿no es cierto?, de Alberto Fernández? Alberto Fernández es un desafío. Es decir, gobernar con alguien que tiene un poder real, político, un sustento, y alguien
que no lo tiene de la misma manera, es un desafío. Es el gran desafío que él va a tener que resolver. ¿Qué resolver? Ah, ¿lo das por ganador? No, si gana. Ah, si gana. Roberto Labaña. Labaña, mirá, yo creo dos cosas. Creo que el tercer espacio ha fracasado como alternativa electoral competitiva. Pero ese tercer espacio no ha desaparecido de la política. Gobernadores, CGT, senadores. Ese tercer espacio, en mi opinión, sigue existiendo, aunque no esté presentado como alternativa. Y yo tengo la impresión de, más allá de lo que Labaña decida, que cualquiera de los dos que gane le va a tener interés tenerlo a Labaña cerca. Bien, bueno, qué interesante eso que dice. Esper. Es el voto enojado. Si vos lo analizás en política comparada, Esper, en todo el mundo van surgiendo figuras de estas características, ¿no es cierto? Que en alguna medida reflejan el enojo, ¿no es cierto?, de la gente, personas así con imagen de duros, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que Esper inició una carrera política. Vamos a ver a dónde llega. Bueno, María Eugenia Vidal. Mirá, yo creo que es una figura absolutamente singular, con una cantidad de atributos positivos, pero que la situación la tiene complicada. Esto es lo que decir. Viste, la constelación no está muy a favor de ella, pero eso es mi opinión. ¿Tenía espacio ella para no aceptar el mismo día que Macri? Mirá, yo creo que no, es decir, para mi opinión, yo creo que ella lo quería hacerlo y creo que tenía razón para hacerlo, y visto retrospectivamente hubiera sido un acierto. Ella hubiera ido en un momento donde el peronismo todavía no estaba unido, cuando se definía. Junio-julio. Claro, y esa sería su ventaja. Bien, Axel Kicillof. Mirá, yo diría que es es decir, desde el punto de vista de la imagen no parece el candidato adecuado por el conurbano, pero sí es el candidato de Cristina. Y Cristina en el conurbano sí tiene una popularidad importante. Yo lo que veo en Kicillof es una estrategia de poder de Cristina. Si vos tenés el Senado y la provincia de Buenos Aires, tenés una cuota de poder muy importante. Te interrumpo un segundo. Vanessa, Kicillof. Me parece el mejor gobernador para la provincia de Buenos Aires. Definitivamente, creo que escuchando todo el programa, la verdad, Doman, te quiero decir que recién me acaban ¿Qué te pareció el programa? Muy bueno, me parece que hay que hablar más de economía, un poquito más. Acaba de cerrar una fábrica, me avisaron, en Pilar. 70 despedidos de la fábrica que hacía los vasitos de... Dart. Sí, exactamente. Sí. Pero esa no se hacía juicio, es un buitre. El fondo buitre es un buitre que no se hacía juicio. Pero se fue del país. Se fue del país, una multinacional que se fue del país, y no hubo un crédito de la provincia de Buenos Aires a cargo de la gobernadora María Eugenia Vidal que le diera a esa empresa para que siga en el país. Digo, creo que hay un montón de cuestiones que no se resuelven en la provincia de Buenos Aires. El conurbano no tendrá buena imagen Axel, pero en el conurbano la pobreza y la desocupación es terrible, y es terrible en gente de mi edad. Yo tengo 34 años. Los jóvenes no consiguen trabajo en el conurbano bonaerense. Es terrible la situación y es responsabilidad de María Eugenia Vidal. No es responsabilidad de otra persona, ¿no? Esos problemas hay que para Rosendo. Uno para Rosendo. ¿Hay posibilidades de que no haya balotaje? ¿De que esta elección se defina en la primera vuelta? Para mí sí. Claramente, es decir, vamos a una elección hiperpolarizada. El domingo puede ser que entre los dos primeros obtengan el 80% de los votos. Si eso pasa en las PASO, la posibilidad de que alguien llegue al 45% en la primera vuelta es perfectamente posible. Seguimos con la foto, Larreta. ¿Indecisos van a aumentar o se van a achicar? No, los indecisos, perdón. Sí, Larreta. Mira, Larreta es, a ver, yo te diría dos cosas, me parece. Primero, la gente lo identifica con eficacia, ¿no es cierto? Lo identifica con eficacia. Si piensa que con obra pública resuelve el próximo mandato, se equivoca. Cuidado que viene un cambio de agenda, ¿no es cierto?, de los porteños. La salud pública, el hospital, la escuela pública, la política social. Creo que ese va a ser su desafío. Producción, no pusimos fotos de Cristina. Para que opine. No, no pusieron de ninguno. Para que opine, acá llegó. De Pichetto tampoco. Pichetto, claro. Y de Pichetto tampoco. Mientras Cristina. ¿El país está en peligro? ¿Cómo? ¿El país está en peligro? A ver, yo creo que el país se enfrenta a una situación difícil, gane quien gane. ¿No es cierto? Gane quien gane. Entonces el país es muy en peligro. Difícil. Yo no sé si... No desaparecer, está en peligro. Está en peligro, hay riesgo. Yo diría, me parece a mí, es una situación realmente muy, muy difícil. Y acá el tema está, todo este tema de la polarización barra grieta, ese va a ser el desafío político que viene. ¿La doctora? Mirá, escuchame,
es una figura central en la política argentina, te guste, ¿no es cierto? O no te guste. En gran medida la política argentina sigue girando alrededor de Cristina, ¿a favor o en contra? Bien. Creo que teníamos una última foto. Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Macri. Mirá, yo te diría que Pichetto está demostrando ser un político extremadamente hábil. extremadamente hábil, ¿no es cierto? Y me parece que dentro de la coalición de Macri va a ser una figura... Eso te quería preguntar. Si Macri llega a ganar, ¿Pichetto va a ser uno de los vicepresidentes más poderosos de la Argentina? Bueno, también lo sería Cristina, ¿no? Mirá, yo creo que es posible que sea así. Es posible. Bueno, si vos lo miras así... Los dos vicepresidentes van a ser muy poderosos. Los dos vicepresidentes hoy están jugando un papel realmente, me parece a mí, muy relevante. Cuando hay un acto ¿no es cierto?, del macrismo, el más aplaudido es Pichetto. Muy bien, señores, 23:15. Muchas gracias, profesor, por la... Además, que rapidísimo, contesta 10 preguntas. No es largo, una maravilla. Señores, nosotros nos vamos, ya viene Fantina, ya viene Animales Sueltos. Nosotros estaremos de vuelta mañana aquí con Intratables en América 21:30. Muchas gracias por todo.